Hola amigos, como la última vez que hicimos el montaje y la prueba, pues supongo que os quedasteis un poquito con las ganas el incidir un poco más en el tema de los consumos, sobre todo los consumos pasados a vatios, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, pues debido a eso, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a intentar el hacer mediciones en varios puntos y con distintas cargas. Como podéis ver, aquí en el tester tenemos ahora 12,17. Hemos tomado como una tensión de referencia porque no os engañéis tampoco. Los cables amarillos, todos los amarillos vienen del mismo punto. No son secciones distintas ni alimentaciones distintas. Lo que ocurre es que en el tema de las intensidades, la corriente en sí misma, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú repartes en distintos cables más finos, pues puedes llevar a distintos puntos una corriente que de otra manera, si lo haces con la misma sección de cable, ese cable tendría un límite. ¿Qué es lo que haces? En vez de llevar un cable más recio y bifurcarlo en cables más finos, lo que haces es coger y partir de un montón de hilos desde la fuente de alimentación y repartir corriente, la misma tensión sacada del mismo punto, pero repartes la corriente en distintos hilos. Con lo cual, si un cable de este tipo de sección, que esto puede que sea una sección de... no estoy seguro si es 1 o 1,5. Creo que la sección de 1,5 es capaz de llevar una corriente de alrededor de unos... hablamos en amperios, de unos 11 amperios, si no me equivoco. El de 2,5, que es más recio, mucho más recio, que es el que se utiliza en las casas, que es el de fuerza de las casas, ese puede llevar hasta, si no me equivoco, son 15 amperios aproximadamente. Y el de 1, si no me equivoco, son alrededor de 9 o 10 amperios nada más los que lleva. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Pues en este caso yo creo, este puede que sea de 1. Por este cable pueden pasar alrededor de unos 10 amperios. Entonces, sabiendo que tenemos un límite de 10 amperios, pues ¿qué es lo que puedes hacer? En lugar de usar cables más recios, hacerlo en cables más manejables, como es este el caso, y el repartir, que sabes que en cada uno de ellos puedes llevar hasta 10 amperios. Con lo cual, eso te da más posibilidades con un cable más manejable. Pues esto es lo que hacen en la fuente de alimentación. El rojo es 5 voltios, el amarillo es 12 voltios. Luego hay tensiones especiales. Habría que mirar la información técnica de lo que sería la ficha de alimentación y ver qué tensiones hay, pero tienes por ejemplo 3,3, aparte de 12, 5, 3,3, y luego son las tensiones negativas, que serían menos 12, creo que hay menos 5 y no estoy seguro si hay también un menos 3,3 voltios. Entonces, bueno, eso suelen ser, digamos, alimentaciones de menores intensidades, que la placa base no tiene consumo en esas zonas. Es más bien es tema de control. Entonces, por eso no hay problema. Sin embargo, la parte que siempre lleva una tensión más potente en la fuente de alimentación, o en una placa base, y periféricos, pues la parte que más lleva es la de 12 voltios positivos, que es la amarilla, y la de 5 voltios positivos, que es la roja. Sobre todo en estas fuentes se caracteriza una cosa, si os fijáis en las tablas que suelen venir las pegatinas, en las fuentes de alimentación, la parte que más corriente es capaz de llevar es la parte de 5 voltios, que puede llegar a lo mejor, según qué fuentes, en una fuente de 300 vatios, puede estar generando igual de 20 a 30 amperios en 5 voltios. Sin embargo, en la parte de 12 voltios genera menos intensidad. Y es posible que en vez de pasaríamos de 25 o 30 amperios, pueden llegar a dar 15, 10, todo depende de la potencia total de la fuente de alimentación. Pero normalmente la parte de 12 voltios genera menos potencia que la parte de 5 voltios. Sin embargo, a pesar de todo ello, hay muchas zonas de tarjetas de vídeo que utilizan alimentaciones extras, como es este el caso, y lo que utilizan son 12 voltios. Estos cables no le hagáis caso porque estos son adaptadores chinos, que el dilema es que no han respetado los colores. Realmente de los rojos
deberían de ser amarillos. Bueno, y puede que algún rojo debería de ser negro, pero bueno, debería de ser masa. Entonces a eso no le hagáis caso, no han respetado los colores. Pero por lo demás, el tema de las intensidades, pues en 12 voltios, ¿qué es lo que ocurre? Que al tener más tensión, en la misma intensidad, en más tensión, te puede generar un poquito más de corriente, porque es posible que tú la reduzcas. Al reducirla, tú también juegas con esa pequeña caída de tensión. Y esa pequeña caída te puede provocar una generación mayor de corriente. Entonces, digamos que las etapas de alimentación extra que llevan tarjetas de vídeo, como por ejemplo también pueden llevar las placas base, lo hacen sobre 12 voltios y no sobre los 5. Porque de 12 voltios tú puedes transformar digamos, la más alta tensión, puedes transformar esa corriente y transformarla a la tensión que te interese. Por eso las propias tarjetas o las placas base llevan sus zonas de control de alimentación, son los reguladores. Y esos reguladores lo que hacen es regular a cada sección la tensión que necesitan. Ya sea 1,5, pueden ser 3 voltios, pueden ser 7,45. Es decir, cada regulador es capaz de ajustarla a su forma y manera en la cual optimizan el rendimiento de cada dispositivo. Entonces, ese es el tema de que se trabaje sobre la de 12 voltios y no sobre la de 5, que aún así es capaz de generar, pero claro, en la de 5 ya te viene limitada a 5 voltios. De esa no la puedes elevar, pero no es lo mismo. Si la elevas, también tienes una pérdida de corriente. Entonces, se trata de empezar a partir de una tensión alta para bajarla y conseguir más corriente. Entonces eso se hace sobre 12 voltios. Bueno, pues sabiendo un poco ya toda esta parte, lo que vamos a hacer es, aquí hemos estado controlando un poco la tensión, podemos hacer trabajar un poquito el tema. Vamos a ver un momento, vamos a ver. Si yo en el ordenador cargo algún vídeo, podré ver en la tarjeta si provoca alguna sobrecarga. Entonces, por ejemplo, podríamos ver, cargo un vídeo, hago trabajar un poco más la tarjeta de vídeo, está un 24%, bueno, voy a pasar a pantalla completa y pasamos a un 40%. Habréis visto una pequeña caída de tensión. Ahí solo es comprobando tensiones, pero al mismo tiempo también podemos comprobar, vamos a ver, programamos el amigo en corriente continua, porque queremos meter en corriente continua, y lo vamos a calibrar a 0, vale. Y ahora podríamos mirar, por ejemplo, bueno, vamos a ver aquí, en la parte de 12 voltios, vamos a verlo. En 12 voltios podemos acceder y aquí tenemos 1,6, no sé si se ve, sí. Más o menos se ve, tampoco quiero. Vale, ¿veis? 12 voltios, 1,6 amperios. Y esto es lo que está alimentando a la tarjeta de vídeo. Y estamos en un 68%. Aquí ya está trabajando de lo lindo. No mucho, pero ya está trabajando. Ya visteis ayer que jugando, que es cuando se pone al 90-100% la tarjeta de vídeo, esta tarjeta de vídeo concretamente era capaz de sacar los 5 amperios. Y luego podríamos ver también, por ejemplo, en esta zona de 12 voltios, vamos a ver placa base, cuánto. Vale, aquí en placa base también tenemos alrededor de 1,7 amperios. Tenemos en este momento. Esto sería aquí. Otra zona a comprobar. Vamos a ver los 12 voltios de placa base. Vamos a ver cuánto en la alimentación extra de placa base, cuánto tenemos en 12 voltios en este momento. Con la pequeña sobrecarga gráfica que ya tenemos de por sí. Aquí tampoco es que tengamos mucho. Aquí tenemos 1 amperio, más o menos. No tenemos demasiado. Para que os hagáis una idea, traducida a vatios, que es lo que os interesa a la hora de elegir la fuente de alimentación, para traducirlo a vatios sencillamente hay que hacer una cuenta muy fácil.
y es el amperaje que nos den corriente continua, multiplicarlo por la tensión de alimentación. Si estáis midiendo en la zona de 12 voltios, sería 12 multiplicado por, vamos a poner 5 amperios, pues ya sabéis lo que significa, alrededor de unos 60 vatios, más o menos. Entonces, para que os hagáis una idea de las potencias que manejamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que os parecerá poco, pero claro, habría que ir cable por cable, zona por zona. La zona de 5 voltios, por ejemplo, esta sería, vamos a ver la de 5 voltios, que sería esta. Aquí en 5 voltios tenemos un consumo muy pequeño, que son, nada, unos 0,3. Entonces, esto es muy poco en esta zona. Sin embargo, si conseguimos, a ver, vamos a cogerlo de aquí, a ver si tenemos un poquito más de consumo. Cogido de aquí, nada, tenemos 100.000 amperios, que tampoco es gran cosa. Entonces habría que ir cable por cable mirando todos los consumos, y esos consumos habría que sumarlos. Entonces, que la suma de todos ellos sí que te dará la potencia que estás usando en ese momento. Ahí es donde lo veríamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esto es con vídeo. Con vídeo tenemos un 66. Bien, vamos a intentar cargar, por ejemplo, vamos a cargar un juego. Y con un juego lo que vamos a hacer es incrementar el uso, hacer un uso intensivo de potencia. Lo que nos facilitará un poco, veremos un poco también la tensión cómo va variando. Ahora lo vamos a ver. Vale, si esto es que nos avisa. ¿Veis? Ya lo hacemos. Vale. Ya le estamos haciendo un poco el hacer caídas de tensión. Vamos aquí controlando un poquito. GPU está al 16. Dentro de poco aumentará. Ahora tenemos, como no ha arrancado el juego todavía, no estamos funcionando, 112 frames por segundo. Y bueno, si cargamos un juego tal como está configurado, vale, cogemos esta pantalla, nos da igual, y arrancamos. Iniciamos. Ahora empezará a cargar. La GPU la tenemos ahora al 0%, la gráfica, y la CPU la tenemos a un 10%. Bueno, va oscilando un poquito, pero bueno, tampoco le supone una fatiga. Veis que las tensiones van variando, como podéis comprobar. Y ahora sería el momento el cual sería bueno el comprobar, vamos a ver, qué corriente está pasando por aquí. Y ahora sí que tenemos 4,8 amperios. Fijaos bien, 4,8 amperios. Y ahora que ya tenemos un poco de movimiento, tenemos la GPU al 99%, ya estamos al 100%, y la CPU al 80, 50, va oscilando. La CPU sube y baja. Pero lo que sería el juego, pues bueno, lo tenemos ahora funcionando. ¿Veis que ha caído la tensión? A medida que aquí tenemos un consumo mucho más elevado, de 5 amperios, estamos cogiendo alrededor de 60 vatios. Y esto solo sería en la gráfica, 60 vatios. Pero es que luego habría que sumarle la parte de lo que sería placa base. En estos cables también tendremos una corriente determinada, la cual la vamos a medir. Y fijaos bien. Aquí tenemos 5 amperios también, Veis que la fuente ya empieza a caer. El margen que suelen dan una décima, 2 décimas de más, precisamente para compensar. Entonces eso se nota y mucho. Ahora estaríamos en el juego, vamos a hacer un poco de movimiento conforme movemos en la gráfica. Vale, si nos estamos quietos, vale, ahí tenemos bien. Entonces se nota mucho en los consumos. Otra zona que podríamos controlar, por ejemplo, esta de 5 voltios. Por ejemplo, esta de 5 voltios tiene muy poquito, 300 miliamperios. Esta apenas fatiga. Aquí la gráfica está funcionando bastante a tope, un poco porque veáis que sí que está funcionando. Ahí tenéis el juego como está. Ahora estamos en modo visualización nada más, pero la gráfica sigue trabajando. Y si os fijáis, sigue trabajando y mucho. Esto es la CPU, con los 4 núcleos y los 8 hilos.
Y si os fijáis aquí en la GPU, mirad, la tenemos al 100%. O sea que la cosa no es para no tenerla en cuenta. Entonces, bueno, era un poco porque vierais cómo funciona y cómo se pueden ir controlando. Otras zonas, como aquí hay un montón de cables, se puede mirar, por ejemplo, este de 12 voltios. Aquí tenemos otros 2,6 a sumar, que esto serían alrededor de 12 voltios, pues unos 25 vatios, 25-30 vatios. Otro más para sumar. Aquí tendremos otro coloradito, otro rojo, de 5 voltios, que esto sería otra potencia a sumar. Bueno, aquí solo hay 300 miliamperios, 300, 400, vale. O sea que esto tampoco es para llamar la atención. Si echamos la pinza amperimétrica a todo el manojo, realmente tampoco vamos a ver gran cosa. Entonces, sí que vemos algo negativo. 4, ahí tenemos una oscilación, pero bueno. No es la forma correcta, 5 amperios. O sea que si empiezas a sumar vatios, realmente aquí acaba saliendo con 200-300 vatios tranquilamente, ¿eh? Y eso que esto es una tarjeta media. Ya no vamos a decir alta porque no lo es, pero ya es una tarjeta media, antigua y media. Entonces, bueno, esto se nota y mucho. Vale, cuando empiezas a fatigar un poquito es cuando la tensión baja y se nota y bastante. Vale, ya me ha matado. Así que bueno, quería mostraros un poco esto porque posiblemente se nos quedó en el tintero. Entonces era porque lo vierais y para que vosotros mismos podéis hacer este cálculo y veáis claramente cómo se puede medir y comprobar. Hace falta hacer muchas mediciones para todo esto, eso está más que evidente, pero bueno, yo creo que podéis hacerlo con toda tranquilidad y la verdad es que funciona, realmente funciona. Si yo ahora por ejemplo cojo aquí tenemos 5 amperios en este manojo. Vale, hemos cogido el manojo completo y aquí tenemos, veis, alrededor de 5 amperios. 5 amperios aquí y en esta otra zona tenemos otros 5 amperios. Entonces, para que veáis que la cosa tiene su misterio. Así que amigos, no quiero alargarme más, simplemente era el ver un poco cómo funciona y cómo se mide, y de esta manera podéis calcular y sobredimensionar vuestra fuente un poco a vuestro antojo, ¿no? A las necesidades que tengáis para vosotros mismos. Así que amigos, espero que os guste esta pequeña introducción rápida al tema de los consumos y que, bueno, es otro anexo más que añade a todo el tema de ver qué fuente necesitáis. Así que espero que os haya ayudado, que os guste y nos vemos en la próxima. Hasta luego amigos.